Bienvenidos a Análisis y Estrategia de Mercados, en donde analizamos todo lo que pasa con Estados Unidos. Y ¿cuál fue el problema principal de esta semana? Fue justamente lo que pasó con el dato de inflación, en donde en un principio tuvimos liquidaciones importantes por miedo ante una inflación más alta, pero hay que recordar que la inflación en Estados Unidos no se mide por el IPC, sino que por el PCE, y posteriormente las estimaciones de PCE junto con el dato de hoy de IPP calmaron un poco este miedo, estos riesgos que hay de alzas de inflación, y al final vimos que termina bajando las estimaciones de PCE, y eso hace que haya más calma y subidas en la renta variable y en los activos de riesgo, como también caídas en las tasas de interés de mercado. Así que vamos a ver de inmediato la presentación, en donde podemos ver ahí que la inflación es lo principal y en donde el sentimiento de mercado sigue estando en neutral. Ha subido un poco desde justamente el sentimiento de miedo un poco más hacia neutral, pero ahora sube, pero el sentimiento estaba bien deteriorado hace un tiempo atrás, y la verdad es que cada mala noticia deteriora un poco más el sentimiento, que está mucho más cerca del miedo que de la codicia. Acá también vemos los niveles de opciones, en donde la call wall principal sigue en 6.200, la resistencia diaria o la call wall diaria 0 DTE sube a 6.095. Por el lado de la fútbol, los soportes siguen 5.900 la principal, la diaria baja a 6.000 del 6.035, nada tampoco muy anormal, y el volatility trigger sube a 6.060, tanto normal como diario, en donde sube el normal y el diario se mantiene, pero lo importante es que está la cotización del S&P 500 en este momento, o por lo menos al cierre del día jueves 13 de febrero, sobre este volatility trigger, y eso nos da un sesgo alcista, al igual que esté sobre la media de 20 sesiones en velas diarias. Así que mucho ojo con eso, que cambiamos un poco ese sentimiento negativo, por lo menos por el mercado de opciones y también por análisis técnico. Y acá podemos ver que hay bastante dinero en los money markets, casi 7 billones eh, de dólares en activos de fondos monetarios de Estados Unidos, y en donde acá vemos que en la curva azul más oscura tenemos los money market totales del mundo, y en la curva celeste los money market de Estados Unidos, en donde están llegando a niveles récord, y hay bastante liquidez en el mercado, hay bastante dinero para poder entrar a la bolsa, pero justamente los inversores quieren ver que haya una adecuada eh, un adecuado trade-off de riesgo-retorno para poder entrar en bolsa, ya que en los fondos money market todavía las tasas no están bajas y con un riesgo bastante acotado. Por lo tanto, hay inversores que prefieren tener el dinero en ese lugar. Acá nos dice Bank of America que el equipo de renta variable estadounidense espera que el 89% de las empresas del S&P 500 tengan un crecimiento positivo de las ganancias por acción para el cuarto trimestre de 2025. Y esto es bastante importante porque hemos visto bastantes veces que las ganancias por acción son lo que impulsa en el mediano o largo plazo, en general, dentro de otras cosas, pero una de las más importantes, uno de los factores relevantes, el precio de las acciones. Cuando estas empiezan a ganar más dinero, suben, y cuando empiezan a ganar menos dinero, bajan. Y es algo bastante lógico. Y acá nos dice que se espera que el 30% de las empresas superen el crecimiento de las ganancias por acción de las siete magníficas para este tercer trimestre para el tercer trimestre del 2025, por debajo de los mínimos recientes del 8%. Por lo tanto, eh, hay que ver acá que es muy relevante lo que va a pasar con el crecimiento de las ganancias por acción dentro del año, el cual debería empezar a ir aumentando, no tanto así las siete magníficas, como hemos visto que eh, se han aplanado un poco sus crecimientos, lo cual es normal, no pueden seguir creciendo sin ningún tipo de freno, y por lo tanto muy importante porque esto le podría dar más amplitud a los índices. Así que muy, muy relevante. Resultados del S&P 500, acá nos dice un gráfico de Fanstrat que el 72% del S&P 500 ha publicado sus resultados del cuarto trimestre del año pasado. La tasa de crecimiento de las ganancias por acción fue de un 17,1% combinada entre todos los sectores, y también entre las ponderaciones correspondientes al índice S&P 500. Por lo tanto,
un 17,1% de ganancias trimestre a trimestre. Por lo tanto, perdón, año a año, cuarto trimestre de 2024 contra cuarto trimestre de 2023. Por lo tanto, es bastante positivo, eh, ya que las empresas están ganando justamente, como les decía, más dinero y eso hace que terminen cotizando a precios más altos. El CAPEX, acá podemos ver que el CAPEX es justamente cuando ya las empresas tienen utilidades, pueden destinar parte de este dinero eh, a inversiones de capital, justamente ese es el CAPEX, en donde eso se hace justamente porque se piensa que van a aumentar los flujos y las utilidades en el futuro. Y además también es algo necesario para poder estar innovando y estando al día, sobre todo para las empresas más tecnológicas e innovación. Y acá dice que los planes de gasto de capital corporativo están aumentando después de las elecciones. Al disiparse la incertidumbre, empiezan a darse las inversiones, bastante lógico. Esto indica riesgos al alza para el crecimiento y la contratación. Por supuesto que si hay buena inversión, el crecimiento futuro tendería a aumentar y por supuesto también el mercado laboral tendería a estar más fuerte con una mayor contratación de gente porque se necesitan para trabajar. Acá hablando del mismo CAPEX, las siete magníficas dicen que van a tener un gasto de capital entre el año 2023 y 2025 que va a aumentar en dos veces, un 2x de aumento de gasto de capital, de CAPEX. Así que muy importante, el gasto de capital de las siete magníficas aumentará un 31% hasta los 331.000 millones de dólares en el 2025. Claro, el 31% es entre el año 2024 y 2025, pero si lo vemos del 2023, está siendo prácticamente un 2x, así que muy relevante, ya que gran parte de esto se está yendo justamente a Nvidia y a los data centers. Estacionalidad es bastante negativa esta segunda quincena de febrero, así que mucho ojo con eso. Y acá nos dicen que si tenemos una debilidad habitual en la segunda mitad de febrero, sería algo a prestar atención. Si no tenemos, perdón, una debilidad en la segunda mitad de febrero, sería algo a prestar atención como un mercado que está muy fuerte, ya que lo normal sería que tengamos una segunda mitad de febrero bastante, no bastante negativa, pero por lo menos más negativa que lo que fue anteriormente. Así que mucho ojo ahí con esa estacionalidad que si se llega a cumplir, podría a lo mejor a algunos hacer perder parte de sus ganancias en caso que no lo hayan, no las hayan ejecutado. Apple anuncia evento de lanzamiento el 19 de febrero y el mercado anticipa la presentación del iPhone SE 4 en donde ahí Tim Cook, el CEO de Apple, nos dice que viene un nuevo miembro a la familia y dicen que se inscriban para el 19 de febrero a el evento de Apple. Así que mucho ojo con eso. Fortaleza del dólar y el spread de tasas. Justamente acá estamos viendo el spread de tasas entre las 10 economías más importantes del mundo, el G10 y las tasas de Estados Unidos. Y nos dice que en estos días no hay más opción que ser optimista respecto al dólar. Este gráfico muestra la evolución del diferencial de tipo forward a 10 años de Estados Unidos frente a sus pares del G10. Y podemos ver que la curva celeste es justamente lo que está pasando desde noviembre, el 5 de noviembre del año 2024, mientras que la curva negra es lo que estaba pasando en el año 2016, en donde justamente fue cuando Donald Trump también puso tarifas. Hemos superado mucho el nivel que estábamos en el momento después de la victoria de Trump en el 2016 y esto nos podría indicar que el dólar tendería a fortalecerse mucho más a futuro. Así que también ahí tenemos otro riesgo para que no me digan después que no digo los riesgos que hay también en la bolsa norteamericana. Y acá también otra cosa que nos muestra este gráfico es que lamentablemente se corrió, no importa, el dólar subió casi un 6% entre el 5 de noviembre y el 20 de enero, pero ahora se ha estancado y hay dos razones principalmente para ello. Y acá comparan en este gráfico el dólar contra el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, que estas son todas partes son todos miembros del índice de XY, el yen japonés, que también lo es, el dólar australiano, que no lo es, pero está haciendo relevante su análisis, y el peso mexicano que tampoco es parte del DXY, pero justamente ha estado afectado por estas tarifas. Entonces dice que las dos razones para que se haya calmado el dólar es que los mercados pasan por alto muchas noticias sobre aranceles después de que
los aranceles de Canadá y México se revirtieran tan rápidamente. China todavía no ha devaluado el renminbi o el yuan y se avecina una mayor fortaleza del dólar. Así que mucho ojo ahí, y yo también se los mencioné, que China muy probablemente vaya a devaluar su moneda para poder contrarrestar este efecto de las tarifas. Y esto lo están diciendo varios analistas macroeconómicos internacionales. Fortaleza dólar y el impacto en los resultados de empresas del S&P 500, y en donde vemos acá que las empresas de información de tecnología tienen un 57% de sus ganancias, perdón, de sus ventas fuera de Estados Unidos. El sector de materiales está con un 54%, las siete magníficas con un 51%, y después ya hay otros sectores como energía, como servicios de la comunicación, etcétera, que tienen menos de ya el 40%, están todas entre el 30 y el 2%, obviamente con utilities, ya que casi todo, obviamente, que ahí están los servicios básicos concentrados en Estados Unidos. Pero lo que nos importa son justamente las siete magníficas, en donde el 51%, y acá vemos que para Meta, el 64% de sus ingresos están fuera de Estados Unidos, en Apple el 64% también, Nvidia el 56%, mucho ojo con estas tres, Google 51%, Tesla 51%, Microsoft 49% y Amazon, por supuesto que es la que menos porque vende mucho en Estados Unidos, con un 39%. Así que 51% de tecnología de la información o la parte tecnológica es la que más va a sufrir con un dólar fuerte y las siete magníficas. Así que mucho ojo con eso que estamos viendo ahora. Resultados de esta semana, buenos resultados, o por lo menos también, además de buenos resultados, también tuvo buena recepción de algunas como McDonald's, Shopify, Coca-Cola también subió, S&P Global, Supermicro, que ahí tuvo también algunos temas, y hoy día, perdón, el día de ayer entregó también Reddit, que no le fue muy bien, JustLovin, que tuvo muy buenos resultados y recepción, y hoy día tuvimos los resultados de Coinbase, Applied Materials, Airbnb y Palo Alto. Así que vamos a revisar ahora, por supuesto, los resultados más importantes, en donde Applied Materials em, l- es una empresa bastante importante en los semiconductores, por lo tanto, mucho ojo con lo que pueda arrastrar a este sector el día de mañana. Así que mucho ojo ahí con la gente que está interesada por este sector, que da bastante volatilidad, y por lo tanto hay traders o distintos tipos de operadores que les interesan mucho este tipo de compañías. Y acá nos dice que las ventas netas fueron de 7,17 mil millones, con un estimado de 7,15 mil millones. Por lo tanto, tuvo mejores ventas netas que lo estimado. Y el EPS, o las ganancias por acción ajustadas, fueron de un 2,38, con un estimado de un 2,28. Por lo tanto, supera ventas y también supera ganancias por acción. Las ventas netas de sistemas de semiconductores fueron de 5.360 millones de dólares, con una estimación de 5.330 millones de dólares. Y las ventas netas en el segundo trimestre fueron alrededor de 7,1 mil millones de dólares, con una estimación de 7,22 mil millones. Y ahí estuvo lo negativo que está tomando el mercado de Applied Materials, y vamos a ver si hay algún tipo de guidance que pueda cambiar esta mala recepción a los resultados. Justamente ahora lo que viene es Airbnb, en donde los ingresos que tuvo esta empresa fueron de 2.480 millones de dólares, con un estimado de 2.420. Por lo tanto, superó los ingresos. El valor bruto de reservas fue de 17.600 millones de dólares, con un estimado de 17.190 millones de dólares. Los earnings per share, o ganancias por acción, fueron de 73 centavos, con un estimado de 59 centavos. Y los ingresos del primer trimestre oscilan entre 2.230 millones de dólares y 2.270 millones de dólares, con una estimación de 2.290 millones de dólares. Por lo tanto, está sobre el rango que está entregando la empresa Airbnb. Coinbase, una empresa que se dedica a hacer un exchange
de Criptomonedas regulado en Estados Unidos, dice que los resultados globales que tienen para este último trimestre del año 2024 fueron de ganancias por acción de 4,68 dólares con una estimación de 2,27 dólares. Por lo tanto, excelente las ganancias por acción y vamos a ver la respuesta de Coinbase. Los ingresos totales fueron de 2.300 millones de dólares con un estimado de 1.870 millones de dólares. Ingresos por transacciones de 1.600 millones de dólares con un estimado de 1.240 millones de dólares y volúmenes de operaciones de 439.000 millones con un estimado de 428.000 millones. Por lo tanto, muy buenos los resultados de Coin. Y acá lo más importante de la semana, en donde tuvimos un dato de inflación core mensual del 0,4%, más alto que el estimado del 0,3% y más alto que el dato anterior de 0,2%. Además, el IPC normal mensual subió al 0,5% desde un estimado del 0,3% y dato anterior del 0,4%. Y acá fue donde muchos se empezaron a asustar porque vieron también que el IPC subió del dato anterior de 2,9% y estimación de 2,9% al 3%. Por lo tanto, se empezó a ver ahí que se podía pensar de que estábamos con un tema con la inflación, pero posteriormente nos dimos cuenta que no fue tan así. Después tuvimos subasta de bonos a 10 años, las cuales ese día no fueron tan positivas y fueron, digamos, más alcistas eh, o provocaron, digamos, subidas en las tasas, por lo tanto, no fueron muy buenas esas subastas de notas a 10 años. Después tuvimos el PIB de Reino Unido, esto tiene que ver justamente por el dólar, en donde vimos un PIB anual de un 1,4% con un estimado de un 1,1 y dato anterior de 1, por lo tanto subiendo el crecimiento, pero bien escueto del Reino Unido. El PIB mensual fue de 0,4% con un estimado de 0,1 y dato anterior de 0,1. Initial Jobless Claims, también un dato muy importante que fue el día de hoy de Estados Unidos, justamente del mercado laboral, fue de 213.000, con un estimado de 217.000 y un dato anterior de 220.000. Y justamente este dato nos dice las solicitudes de desempleo iniciales o cuando la gente empieza a quedar sin trabajo y tiene que pedir el seguro de cesantía. Por lo tanto, estamos viendo que hay menos despidos de los esperados y eso muestra una fortaleza en el mercado laboral. Después vimos, eso sí, que el IPP o el índice de precios al productor eh, subió de un esperado de 0,3 a 0,4 y tuvimos un dato anterior de 0,5. Por lo tanto, mucho ojo ahí, todos también nos pensaron que fue muy bueno y al final terminó siendo bastante positivo. Ahí vamos a explicar los motivos por qué. Y también la subasta de bonos a 30 años fue más baja que la anterior, un 4,75% aproximadamente, y antes fue un 4,91 4,9% con 91% aproximadamente. Igual la subasta de bonos a 10 años, a pesar de que no fue positiva el día miércoles, sí fue más baja también de la anterior, por lo tanto, si se ve desde ese lado, sí es positiva. Lo que pasa es que ese día subieron mucho las tasas y por lo tanto esto no pudo hacer de que bajaran después de la subida por justamente el IPC que mostró el día miércoles la economía de Estados Unidos. Y acá podemos ver que el IPC Core mensual subió. Y esto es justamente el IPC que excluye los alimentos vinculados a los precios, perdón, es el IPC que excluye los artículos vinculados a los precios de los alimentos y energía, aumentó un 0,4% en comparación con el mes anterior en enero del 2025, desde el aumento del 0,2% en el mes anterior. Y esto por encima de las expectativas de mercado, por lo tanto empezó a hacer bastante ruido. Después el IPC Core anual, este llegó al 3,3%, subiendo el 3,2% del mes anterior y superando la expectativa de mercado del 3,1%. El IPC mensual subió a un 0,5%, este es el IPC
no el core, sino que el que incluye, que yo encuentro que es mucho más, a pesar de que es más volátil, pero obviamente la gente sí paga esa volatilidad en precio de alimentos y de energía, en donde acá el IPC mensual nos dice que los precios al consumir de Estados Unidos subieron un 0,5% intermensual en este mes, superando las expectativas del mercado de un 0,3% y superando el dato anterior de un 0,4%. Y el IPC anual, justamente acá vemos que la tasa de inflación anual en Estados Unidos subió ligeramente hasta el 3% en el último mes del 2025, en enero, en comparación con el 2,9% de diciembre del año 2024 y por encima de las previsiones del mercado del 2,9%, lo que indica un estancamiento en el avance de la contención de la inflación. Y eso es lo que se escuchaba por mucha gente, pero yo había investigado, y esto lo está en el canal de Telegram, que están todos invitados a participar, ya que por supuesto está la información en el momento, en donde vi que y habían estudios, no solamente yo lo vi, que había bastante estacionalidad en los datos justamente de enero. Y ahí podemos ver cómo el dato de enero del 2023, del 2024 y el 2025, a pesar de que fueron decayendo, pero mantienen esta estacionalidad y residualidad después de lo que pasó con el COVID. Que justamente nos dice Robin Brooks que desde que comenzó la pandemia la inflación de enero ha sido caliente. El IPC básico de hoy no es diferente. El mejor indicador de inflación subyacente son los servicios básicos. El azul, las barritas azules, y parece que se han comportado bien. Por lo tanto, esta lectura caliente se debe en gran medida al ruido y a la estacionalidad residual como en el 2023 y en el 2024. Y acá también vemos que la estacionalidad residual a través de los reajustes de precios de principio de año impulsó una alta inflación en el primer trimestre del 2023 y 2024, en la curva roja y azul. Esto volverá a ser un problema en las lecturas de IPC de enero de mañana. Esto justamente se mostró el día anterior. Existe cierto riesgo alcista a partir de esta estacionalidad residual para el consenso del 0,3 intermensual del IPC básico. Por lo tanto, esto que se compartió en el canal de Telegram tuvo bastante, estuvo bastante acertado. Pero que también nos decía que el IPC break-even, que es justamente las tasas de inflación a 2 años reales y nominales, quiere decir en pesos y descontada la inflación, pero en este caso en dólares, pero en el caso de Chile, por ejemplo, en pesos y en UF, en donde estas tasas break-even nos dice la inflación implícita que se ve hacia 2 años adelante. Y acá nos dice bienvenidos al susto de la inflación en el primer trimestre del 2025. Tuvimos sustos similares en el primer trimestre del 2024 y en el primer trimestre del 2023. Los mercados ignoran la estacionalidad residual posterior al COVID y toman los datos básicos del IPC de hoy al pie de la letra, al igual que en el año 2023 y 2024. Este susto de la inflación resultará ser erróneo, al igual que los anteriores, y justamente acá nos muestra cómo la tasa nominal que está en negro y la tasa real que está en rojo, si nosotros la restamos, nos da el break even, y en donde muestra justamente un aumento acá en el primer quarter del 2023, en el primer quarter del 2024 y en el primer quarter o trimestre del 2025. Así que acá mucho ojo con que esto también se cumpla, y es verdad, el año pasado tuvimos en el primer trimestre bastantes sustos con la inflación y después estos se calmaron, pero por supuesto esto trajo liquidaciones que fueron relevantes, malo para algunos y oportunidades para otros. Acá podemos ver el IPP mensual. Los precios de salida de fábrica de Estados Unidos aumentaron un 0,4% intermensual en enero del 2025, por debajo de un 0,5% revisado al alza en diciembre y por encima de las previsiones del 0,3%. Por lo tanto, eh, no se veía un muy buen panorama para el tema de la inflación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la Reserva Federal, para su meta de política monetaria, utiliza una métrica de inflación que es el PCE, no el IPC ni el IPP. Y el PCE está compuesto de estos dos y además del PIB. Por lo tanto, o sea, no está compuesto, sino que saca
partes del IPC, partes del IPP y también lo hace con una metodología del PIB para poder calcular esta otra métrica de inflación, que esa sí está convergiendo al 2%. Y de hecho es una mejor métrica la que ocupa la Reserva Federal que el IPC, que es una canasta bastante arbitraria y no representa el consumo de las personas ni tampoco los cambios que hay en él, eh, como si lo hace, perdón, si lo hace el PCE y no lo hace el IPC, que tiene una canasta fija. Así que el PCE tuvo las expectativas que tienen es que debido a los componentes del IPP que alimentan el índice PCE, que fueron servicios financieros y de salud, fueron débiles en enero. Se estima que el PCE básico estará muy por debajo del gran aumento del 0,45% del IPC. Un aumento del 0,27% en el PCE básico para enero haría bajar la tasa interanual del 2,8 al 2,6%. Y acá vemos que el PCE Headline tiene una expectativa de bajar del 2,4, perdón, del 2,6 al 2,4% y la Core tiene para bajar del 2,8 al 2,6, que esa es justamente la que mira más la Reserva Federal, como vemos en esta noticia. Por lo tanto, la inflación no tiene problemas, está convergiendo hacia la el objetivo de la Reserva Federal y yo vi muchos, pero muchos analistas que se equivocaron el día miércoles en donde empezaron a decir que independiente del movimiento, muchos ahí lo hicieron bien y no es crítica, sino que simplemente muchos decían que la inflación se estaba descontrolando para las metas de la Reserva Federal cuando eso no es así. De hecho, está convergiendo y eso es porque no se ocupa el IPC y sí se ocupa el IPC, perdón, el PCE. Por lo tanto, mucho ojo ahí con quien les quiera decir lo contrario porque no es cierto. ¿Qué nos queda esta semana? Nos queda datos mañana de retail sale, que va a ser lo único interesante, así que no hay mucho que ver ahí. Ya solamente nos queda un dato día viernes, en donde, como les digo, tenemos, a ver, así es, retail sales, en donde esperemos que estén mejor que el mes anterior, en donde tuvimos una pequeña caída en las ventas retail. Acá en cuanto a los PMIs, que también están mostrando fortaleza, acá podemos ver que tanto la agencia ISM como S&P Global están teniendo PMIs en manufactura sobre 50, lo que nos dice una expansión. En servicios hace tiempo ya sobre 50, que es la parte más grande de la economía, 2/3 de la economía norteamericana, que por eso han mantenido la economía fuerte. ¿Y hasta cuándo se podría mantener esto? Es la pregunta, ya que hasta ahora hay un soft landing casi perfecto. Expectativas de recorte de tasa, la verdad es que esto va a cambiar bastante, porque esto fue antes de saber la medida del PCE y justamente fue con el IPC y con una histeria que no tenía mucho sentido en ese momento. Y acá nos dicen que algunos creen que ni siquiera hay rebajas de tasa, mientras algunos creen que hay 100, 75, 50 y 25. Citigroup dice que hay 125, es el que más dice que hay. Entonces hay una distancia entre 125 y 25, pero casi todas se concentran aún en los 50 puntos básicos como lo más probable. Así que yo creo que también debe estar por ahí este dato de PCE. Nos dice que no hay problema con la inflación, como la mide la Reserva Federal. Ahora, es otra discusión si esa métrica está en lo correcto o no, pero por supuesto que eso ya no es, digamos, de nuestro análisis, sino que es un análisis para otras personas. Nosotros les informamos qué es lo que es la métrica de inflación que mira la Reserva Federal y cómo tienen que analizar esto. Y acá ya nos cambiamos en donde vemos justamente las empresas que reportaron el día de hoy, las más importantes, en donde vemos acá Coinbase, el cual lo vamos a ver aquí mejor para poder ver acá la respuesta de Coinbase, la cual subió hasta los 313, pero ahora cayendo, por lo tanto no es muy bueno
lo que hizo Coinbase, a pesar de que tuvo muy buenos resultados, pero el mercado lo castigó posterior después de esa subida, digamos, típica de cuando se entregan recién los resultados, pero al parecer algo no gustó en el guidance, que está bastante más bajo y de hecho más bajo a cómo cerró el mercado, ya que cerró en 298 la cotización del día anterior y ahora está en 294. Applied Materials, la verdad es que pueden ver bastante y ahora está en 174, por lo tanto perdiendo $10 prácticamente las acciones y también prácticamente cayendo un 5%, así que bastante negativo lo que hizo ahí Applied Materials. Airbnb, por el contrario, bastante positivo lo que hizo, de hecho, 11,74%, excelente Airbnb y pasando de los $141 a los 161,6 prácticamente. Así que muy bien Airbnb con sus resultados. Palo Alto Networks no, bastante volatilidad en la entrega de resultados, pero no logró convencer tampoco, y está cayendo un 5,44%. Ya para ir viendo y cerrando lo anterior, hoy el día de hoy el S&P 500 subió, perdón, acá lo vamos a ver mejor, el S&P 500 subió, miren ahí en la subida del día de hoy, un 1,4%, el RSP un 0,87%, menos que el S&P 500, pero igual bastante buena la amplitud y superando acá la media de 20 sesiones que estaba presionando a la baja. Eh, el Nasdaq subió un 1,43%, bastante superior a el S&P 500 y el índice de semiconductores un 1,2%, mientras que el Russell 2000 subió un 1,17%. Así que bien lo que hizo ahí Estados Unidos, todos los índices subiendo con buena amplitud por el Russell 2000, el RSP, bien la tecnología y el S&P 500. El IPSA también, lo voy a mencionar nomás, sé que esta parte no es de Chile, pero terminó superando los 7.300, así que muy bien lo que está haciendo ahí el índice local. Bitcoin, la verdad es que no se ha podido recuperar y mientras no hayan indicios de recorte de tasas, al parecer no va a seguir subiendo Bitcoin y va a lateralizar en torno a estos $100.000 por algún tiempo. El oro haciendo una increíble salida acá de esta compresión entre la media de 20 y de 100 sesiones, pero también mostrando mucha incertidumbre por las tarifas y también monetaria por todo lo que está pasando con la macroeconomía en Estados Unidos y donde no se sabe y hay cada día más incertidumbre con los recortes de tasas. El VIX cayendo prácticamente al nivel de 15, mucho ojo que acá a veces hay rebotes y había noticias de un posible cambio de gama y de volatilidad, así que mucho ojo, porque justamente la próxima semana empezamos una quincena más bajista y estamos en un nivel clave donde siempre hay rebotes o la gran mayoría de las veces. Así que mucho ojo, la única parte donde subió esto fue después de las elecciones, así que acá tiene pinta de rebote por el VIX. Mucho ojo con eso y hay riesgos también en el S&P 500. El MOVE cayendo y las tasas mostrando, la verdad, una volatilidad muy baja y caídas bastante importantes este último tiempo. No, perdón, volatilidad baja no, sino que caídas, no se están viendo caídas relevantes. Acá el DXY cayendo ya prácticamente al nivel de los 107 y debilitándose bastante el dólar, pero queda mucho aún y la verdad es que yo creo que en las próximas eh, sesiones podríamos tener un dólar bastante más fuerte. Las tasas a un año de Estados Unidos casi llegando al nivel del 4,25%, el ERRP, y mucho ojo ahí con que sigan cayendo porque nuevamente se pueden estar descontando recortes a futuro. Lo mismo las tasas de 2 años, que también cayeron un 1,1%. Las tasas a 10 años cayeron un 2%. La verdad es que muy positivo para la renta variable y que se están calmando los problemas en la renta fija. Así que tienen que seguir bajando las tasas, que sería lo ideal, con menores expectativas de inflación y para eso hay que
seguir viendo los datos a futuro de inflación, seguir viendo el petróleo y otros instrumentos que nos pueden ir viendo o ir dilucidando cómo va la inflación a futuro. Las tasas de 20 años siguiendo el movimiento de las tasas de 10, así que empezaron a cotizar nuevamente ahí estos instrumentos. Y el petróleo, para cerrar ya netamente, llegando prácticamente ya al nivel de los $70, cual es muy positivo y yo creo que es un muy buen nivel de equilibrio. Así que con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.